Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Aquí estamos otra vez con el hermano Mike Latorre y ahora nos va a dar una segunda parte de su estudio sobre el Espíritu Santo y cómo refutar a los testigos de Jehová sobre este asunto. El hermano Mike ha hecho varios videos conmigo y el primero que hicimos, quiero que lo vean, es la parte 1 de este video. Quiero que lo vean, es muy interesante y este video que vamos a hacer aquí ahora va a ser la segunda parte y vamos a hacer más videos también porque el hermano Mike creo que tiene más partes para este tema tan importante. Y todo está a niveles. Quiero que lo vean todos en sus números para que puedan entender qué es lo que está pasando. Hermano Mike, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches. Noches otra vez. Oh, se me olvida, se me olvida. No, es tarde, es las tarde para usted, pero para mí ya es too late, muy noche. Dios le bendiga, hermano. Y pues como siempre le agradezco la oportunidad de poder continuar haciendo estas grabaciones. Algunas personas les está ayudando y de eso es que se trata, hermano, de dar una mano, de aportar y de ayudar a los hermanos. Esta es la segunda parte y en esta parte quiero bregar con lo que es el argumento principal de la Sociedad Watchtower en contra de la persona del Espíritu Santo. Y quiero recordarle algo del primer estudio, que cuando a la vez que nosotros demostramos que el Espíritu Santo es una persona, automáticamente viene a ser Jehová, porque no importa de qué manera quieras interpretar al Espíritu Santo, es increado y eterno, sea como el poder intrínseco de Dios o sea como una persona divina. It's the same, es increado y eterno. Y tanto el testigo de Jehová como el cristiano sabe que el Espíritu Santo es increado y eterno. Por lo tanto, si es la fuerza activa de Dios, si es el poder de Dios, Dios ha sido eternamente el Todopoderoso. Y si es una persona divina, pues entonces ha sido eternamente una persona divina existente en Dios. De igual manera es increado y eterno. Así que lo único que tenemos que demostrar es que el Espíritu Santo que la Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona y automáticamente tiene que ser Jehová mismo, porque solamente Jehová es increado y eterno. Ahora, yo me pregunto a veces, hermano Luis, sinceramente, yo siendo un testigo de Jehová o miembro de cualquier otro grupo que sostiene la idea de que el Espíritu Santo no es una persona, me pregunto yo, what is the criteria? ¿Cuál es el criterio para lo que es una persona? ¿Cuál es el testimonio bíblico que el testigo de Jehová necesita para entender que el Espíritu Santo es una persona? En otras palabras, si los autores de la Biblia hubiesen querido que nosotros entendiéramos que el Espíritu Santo es una persona, ¿de qué manera lo hubiesen podido hacer, hermano? ¿Qué cosas hubiesen escrito sobre el Espíritu Santo para dejarnos saber que es una persona? O sea, por ejemplo, ¿qué en la Biblia le hace creer al testigo de Jehová que un ángel, cualquier ángel, no tiene que tener nombre, no tiene que tener nada, es un ángel celestial? ¿Qué le hace creer que es una persona? ¿Qué le hace creer que Dios es una persona? ¿Cuál es el testimonio bíblico de persona? ¿Cuál es el criterio?
Entonces, agarremos ese criterio, agarremos todos esos atributos, todas esas cualidades, apliquémoslas al Espíritu Santo para ver si es que la Biblia aplica esos mismos criterios, ese mismo criterio, esos mismos atributos al Espíritu Santo, y vamos a ver, basado en el mismo criterio, si realmente la Biblia nos testifica de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué pudieran haber escrito ellos, hermanos? ¿De qué manera lo hubieran podido decir, explicar, revelar? Nos pudiera haber dicho que el Espíritu Santo posee una mente racional como una persona. Lo hicieron. Que el Espíritu Santo posee voluntad propia como una persona. Lo hicieron. Que posee emociones como una persona. Lo hicieron. Que posee inteligencia como una persona. Lo hicieron. Que habla el lenguaje humano como una persona. Hermano, lo hicieron. ¿Qué más? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo medimos en la Biblia lo que es una persona y lo que no es una persona? Y entonces vamos a ver si el Espíritu Santo realmente da esa medida, bíblicamente hablando. Y cualquier persona que tenga una gota de integridad y sinceridad tiene que confesar que la Biblia presenta testimonio inequívoco de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué esto escribieron? Y más los autores de la Biblia, para dejarnos saber que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, de verdad me gustaría saber qué más pudieron haber hecho los autores de la Biblia para dejarnos saber que el Espíritu Santo es una persona. Digo esto porque es bien importante saber y entender que el pretexto de la personificación de parte de la sociedad Watchtower nace del hecho de que las Escrituras han dado ese testimonio personal del Espíritu Santo. Han dado testimonio irrefutable, inequívoco, indiscutible de la persona del Espíritu Santo. Y de no haber sido así, ellos no hubieran necesitado la excusa de la personificación. De no haber existido ese testimonio bíblico tan repetitivo, constante, una y otra vez, presentándote el Espíritu Santo como una persona. Ese testimonio bíblico tan constante, tan completo para la persona del Espíritu Santo, de esto no ser una realidad, ellos nunca hubiesen necesitado, nunca hubiesen tenido la necesidad de buscar un pretexto para intentar negar la persona del Espíritu Santo por medio de algún mecanismo literario como lo es la personificación. Ahora bien, sí, hermano. Muy interesante, muy interesante. Continúa, hermano, que se oye muy interesante lo que estás diciendo. Sí, hermano. El punto es que si la Biblia no hubiese presentado al Espíritu Santo como una persona, ellos no hubiesen necesitado inventar o usar este pretexto del mecanismo literario de la personificación, hermano. O sea, que esa necesidad de la personificación, de ese mecanismo literario, esa necesidad nace del hecho indiscutible que la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona. Ahora bien, es importante también que podamos seguir observando con mucho cuidado cómo es que la sociedad aplica sus criterios del testimonio bíblico para una persona, para lo que es una persona, en contra del Espíritu Santo. Declaran el argumento, pero no lo aplican con honestidad. O sea, aquí se vale el criterio, aquí no. Aquí se vale la evidencia, aquí no. Cuando lo dice de Dios y ángeles, se vale. Cuando lo dice del Espíritu Santo, no se vale. Cuando la Biblia presenta a Dios y ángeles como una persona, es porque son personas. Cuando la Biblia presenta al Espíritu Santo como persona, no es persona, es personificación. ¿Me sigue, hermano? Sí. Es algo... Sí, como pura presuposición en su parte de ellos. Pura inconstancia, puro double standard, puro doble estándar, puro manipulando el criterio porque el argumento es falso, porque la doctrina es falsa. Por lo tanto, no pueden establecer un criterio y aplicarlo con equidad, con honestidad. No pueden, porque si aplican el criterio con honestidad aquí, como lo aplican allá, se mueren.
queda destruido la doctrina de que el Espíritu Santo no es una persona, hermano. Ok, hermano, Entonces, deja clarificar algo para estar seguro que te estoy entendiendo. Estás diciendo que los textos o las cosas que usan para determinar que Dios es una persona son los mismos textos y modos que usan para, que también se deben usar para el Espíritu Santo, pero que niegan que es una persona. ¿Es lo que estás diciendo? exacto, exacto. La misma evidencia que demuestra que Dios es persona, que demuestra que ángeles son personas, es la misma evidencia que demuestra que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, por un lado de la boca, predican y afirman esa evidencia. Por el otro lado de la boca, cuando se trata del Espíritu Santo, niegan esa misma evidencia bíblica porque se trata del Espíritu Santo. No, porque no existe esa evidencia. Oh, ok. Wow. Que entonces estoy muy interesado. Quiero ver, a ver si vemos unos ejemplos de eso. Sería muy interesante. Sí, hermano. Sí, pero lo que quiero que los hermanos sigan viendo a través que damos los ejemplos, a través que presentamos la evidencia, a través que presentamos los argumentos y la literatura watchtoweriana, cómo ellos mismos establecen sus criterios y cómo es que lo usan y los manipulan de manera tan deshonesta. Quiero que vayan viendo que esto es algo bien, bien engañoso, la manera en que argumentan contra la persona del Espíritu Santo. Y aquí vamos a seguir desenmascarando estas tácticas tan detestables de la sociedad Watchtower. Bien, vamos para los hermanos que desconocen o nunca han escuchado de este mecanismo literario de la personificación. La personificación es la atribución de acciones o características personales a algo que ontológicamente no puede ser persona. Un ejemplo, en Génesis 4:10 vemos la sangre de Abel en el suelo llorando en voz alta como si fuese una persona. En Jueces capítulo 9, del 8 al 15, vemos árboles hablando los unos con los otros como si fuesen personas. En Salmo 98:8 vemos a los ríos batiendo las manos en aplausos como si fuesen personas. En Apocalipsis 18 nos enseña la ciudad de Babilonia como que fuese una mujer. En Mateo 6:24 vemos que el dinero es presentado como más que una moneda de metal, es un dios rival contra el único y verdadero Dios. Entonces, este mecanismo literario de la personificación, de la metáfora, existe en la Biblia. El problema llega cuando ciertos pasajes bíblicos son mal interpretados porque los intérpretes no reconocen cuando los escritores bíblicos están usando la personificación y cuando en realidad la escritura te está presentando una persona. Un ejemplo clásico que a mí me gusta explicar y aclarar es Proverbios capítulo 8, la sabiduría en Proverbios capítulo 8. Si pasamos por alto que la sabiduría ahí es una personificación de un atributo de Dios, algunos intérpretes han concluido erróneamente de que no es una personificación. Entonces conectan a 1 Corintios 1:24 con Proverbios 8:22 y 26, 22 al 26, para entonces decir que literalmente es la persona de Cristo hablando en Proverbios. Y así llegan a esta falsa conclusión de que el Hijo de Dios mismo te está diciendo que Él es un ser creado. Pero este tipo de conexión así como así nomás, ni siquiera toma en cuenta que los contextos de esos pasajes son diferentes. En Proverbios 8 está el ambiente, el tema es la creación. En cambio, en 1 Corintios capítulo 1 no se trata de la creación, se trata de la redención. Es un contexto completamente diferente. O sea que Pablo no está diciendo, ese pasaje no indica, Pablo no está diciendo que Cristo es la sabiduría que está hablando allá en Proverbios 8, hermano. Porque entonces la sabiduría ya no estaría siendo personificada. Trate de entender, hermano, una personificación
no puede ser una persona. Si dice que es una persona, ya no es personificación, ya es persona. Ujú. No puede personificar algo que ya es persona, hermano. Ujú. La personificación se usa de cosas que no son personas. Y si dice que ese es Cristo hablando en Proverbios 8, entonces ya no está personificando la sabiduría, es una persona hablando y ya no es personificación. Mm. Estos son errores que suceden cuando los intérpretes no reconocen correctamente los casos de personificación en la Biblia. Vamos a las escrituras, la literatura watchtoweriana, en razonamiento a partir de las escrituras, página 380. En la definición de la palabra, del término espíritu, neuma. Definición. Estoy leyendo de razonamiento a partir de las escrituras. Definición de espíritu. La palabra hebrea ruach y la palabra griega neuma, las cuales a menudo se traducen espíritu, tienen una serie de significados. Todos estos se refieren a lo que es invisible a la vista humana y que da indicación de fuerza en movimiento. Tanto la palabra hebrea como la griega se usan con referencia a, here we go, aquí vienen los distintos significados que pudiera tener la palabra ruach, neuma, o sea, espíritu. 1. El viento. 2. La fuerza vital activa en las criaturas terrestres. 3. La fuerza impulsora procedente del corazón figurativo de la persona que la mueve a expresarse y comportarse de cierta manera. 4. Declaraciones inspiradas que se originan de alguna fuente invisible. 5. Personas celestiales o de espíritu. 6. La fuerza activa de Dios o Espíritu Santo, a.k.a. Espíritu Santo. Pregunta. Ya que la palabra espíritu tiene todos estos significados distintos, ¿cómo saber cuándo se refiere a una persona y cuándo se refiere a algo que no es persona? Prosigamos. Ellos ponen viento, un ejemplo. Ahora ellos van a expandir lo que están hablando, ¿verdad? Entonces el primer significado que quieren explicar y aclarar es viento. O sea, la palabra espíritu como viento, significando viento. Examinemos primero el sentido que tal vez sea de más fácil comprensión. El contexto muestra en muchos casos que ruach significa viento. Did you catch that? What is it? ¿Qué cosa es lo que te revela el sentido de la palabra neuma? El contexto muestra en muchos casos que ruach significa viento, como el viento del este o los cuatro vientos, el que se hable en el contexto de nubes, tormenta, llevarse la paja u otros objetos de naturaleza similar, suele indicar el sentido. So here we go. Sí, hermano. Hermano Mike, pues eso se oye muy bien. Sí debe de ser el contexto que determina el significado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo mal los testigos de Jehová aquí? Perfecto, perfecto. Vamos a ir un pasito a la vez y vamos a ver dónde es que ellos astutamente hacen los cambios para que el contexto de repente ya no es lo que te da el sentido de la palabra espíritu. Vea bien. Okay. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo la palabra espíritu se refiere a una persona o no se refiere a una persona en la escritura? How do we know? La Sociedad Watchtower nos acaba de explicar que el contexto es lo que te demuestra el sentido de la palabra espíritu y nos deja saber si se refiere a una persona o algo que no es una persona. Así que, por favor,
En ningún momento olvide esto, porque es un punto céntrico de lo que ellos mismos han declarado aquí, del criterio que ellos mismos han declarado aquí, de cómo poder distinguir cuando el referente del pasaje es una personificación o si es literalmente una persona. ¿Cuál es el criterio? El contexto te lo va a demostrar. También note con cuidado cómo un espíritu aquí es persona cuando es un espíritu celestial, personas celestiales o de espíritu. Did you see that? Número 5. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, de repente ya no es una persona, a pesar de que el Espíritu Santo es un espíritu que procede del cielo y es presentado como persona, igualito que los espíritus celestiales como Dios y ángeles. Es un espíritu que procede del cielo como Dios y ángeles, y es espíritu igual que Dios y ángeles, pero no es persona. A pesar de que si pusiéramos el criterio de un espíritu celestial, eso es lo que el Espíritu Santo es, un espíritu celestial. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué Dios y ángeles, que son espíritus que proceden del cielo, son personas y el Espíritu Santo no? O sea que constantemente seguimos viendo este double standard, este criterio que cambia de repente cuando se trata del Espíritu Santo. En Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, páginas 856 a 865. Yo solo estoy sacando lo pertinente, lo relevante. Nos dice la palabra griega neuma, o sea, espíritu, viene de neo, que significa respirar o soplar, y se cree que la voz hebrea de ruach, ese sonido, ¿verdad? Ruach, y neuma es aliento. Aunque de ese significado se han derivado otras excepciones. Compárese con Habacuc 2:19, Apocalipsis 13:15. Puede significar, here we go, aquí va la lista otra vez. Esta palabra espíritu puede significar viento, la fuerza vital de las criaturas, el espíritu del hombre, espíritus, incluyendo Dios y sus criaturas angelicales, y lo separa, y la fuerza activa de Dios o Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo, al igual que ángeles y Dios, es un espíritu celestial que procede del cielo, como Dios y ángeles, que son personas, a pesar de eso, el Espíritu Santo no es persona. Note otra vez cómo el Espíritu Santo no está incluido en la definición de lo que puede significar un espíritu celestial, así como Dios y sus criaturas angelicales, a pesar de que procede del cielo igualito que Dios y sus criaturas angelicales. Veamos con más detalle ahora cómo es que la sociedad Watchtower, ahí mismo en Perspicacia, aplica estos argumentos y criterios. Watch this. Primero te definen lo que puede significar espíritu, ¿verdad? Y que sus significados primarios son de viento y aliento, o sea, cosas impersonales. O sea, que el significado de espíritu primordial son cosas impersonales. Now watch this. Ahora va a dar la definición de lo que es espíritu. Y dice, espíritus. Dios es invisible a los ojos humanos. Está vivo y ejerce fuerza insuperable por todo el universo. Cristo Jesús dice en Juan 4:24, Dios es un espíritu. Este hecho, but here we go, watch. Mira, aquí está lo tremendo. O sea que a pesar de que la Biblia declara que Dios es viento, aliento, o sea, neuma, que es el principal sentido de esa palabra, este hecho no significa que Dios es una fuerza incorpórea e impersonal como el viento. Did you see that? Las escrituras dan testimonio de su personalidad de forma inequívoca. Ok, aquí vemos dos puntos clave. Let's go slowly. Vamos un pasito a la vez, de acuerdo a la sociedad Watchtower. El Espíritu Santo es neuma
cuyo significado primario es aliento. Esto indica que es una fuerza incorpórea e impersonal como el viento. ¿Y sí? O sea, por cuanto el significado primario de espíritu es aquel de algo impersonal, como el Espíritu Santo es espíritu, tiene que ser algo impersonal. Sin embargo, Dios también es neuma, igualito que el Espíritu Santo, cuyo significado primario es aliento. Pero en el caso de Dios, esto no indica que es una fuerza incorpórea e impersonal como el viento. La pregunta natural que nos tenemos que hacer, ¿por qué si Dios es un espíritu celestial y el Espíritu Santo es un espíritu celestial, Dios es persona y el Espíritu Santo no es persona? Now watch this, porque la sociedad Watchtower te da la respuesta ahí mismo. Okay. Porque en el caso de Dios, las escrituras dan testimonio de su personalidad de forma inequívoca. So that's the catch. That's the difference. That's the key. Esa es la clave. La clave es porque en el caso de Dios, las escrituras dan testimonio de su personalidad de forma inequívoca. Ahora, si eso lo hace para Dios, quiere decir que no lo hizo para el Espíritu Santo, porque si lo hubiera hecho para el Espíritu Santo, tendríamos que confesar que el Espíritu Santo también es persona, porque ese es el criterio. ¿Me entiende, hermano? Sí, o sea, están diciendo que el contexto es lo que determina, o sea, las escrituras dan testimonio de su personalidad. Ok, here we go. Aquí vamos. Ok, si lo único que ocupamos para que un espíritu celestial como Dios y ángeles sean personas es que la Biblia los presente como una persona, entonces tenemos que preguntarnos, ¿será que la Escritura no hizo lo mismo con el Espíritu Santo? ¿Será que las Escrituras no nos han dado testimonio inequívoco de la personalidad del Espíritu Santo, así como lo hace para Dios y ángeles? Y si la Biblia nos ha presentado testimonio para la persona del Espíritu Santo, así como lo hizo como para la persona de Dios y ángeles, ¿por qué habríamos de negar que el Espíritu Santo es una persona cuando Él llena el criterio? Él cumple el criterio que han puesto para Dios y ángeles. Entonces, sigamos aquí mismo en perspicacia. Now, ahora van a definir lo que es el Espíritu Santo. Here we go. Ya definieron a Dios. Dios es un espíritu, pero eso no quiere decir que es impersonal. ¿Por qué? Porque la Biblia da testimonio de su personalidad. Right? Ok, ahora vamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. La gran mayoría de las veces que aparecen las palabras ruach y neuma, tienen que ver con el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. Now watch what they say next. Vamos, miren lo que dice ahora, inmediatamente. Antes de presentarte la evidencia bíblica que demuestra que el Espíritu Santo es una persona, antes de hacer eso, lo califica como personificación sin ni siquiera haber visto la evidencia todavía. Eso es una presuposición y eso es lo que las sectas hacen para manipular a las personas. Inyectan sus creencias ya presuponidas. Exacto. Inyectan la presuposición antes de presentarte la evidencia. En lugar de dejar que la Biblia, cambie lo que estamos creyendo de acuerdo a lo que revela, nosotros cambiamos lo que la Biblia está diciendo de acuerdo a lo que creemos. Sí, y si esas cosas hacen a Dios persona, entonces por la misma razón esas mismas cosas deben de ser al Espíritu Santo persona. Entonces, cuando leen la Biblia en cuanto a Dios y ángeles en este tema, usan la exegesis, permiten que la Biblia les diga a ellos lo que es Dios y ángeles. Pero cuando se trata del Espíritu Santo es al revés, es eisegesis, y ellos le dicen a la Biblia que está personificando al Espíritu Santo. Entonces, dicen así lo siguiente, dicen,
O sea, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y la gran mayoría de las veces que aparecen las palabras Ruach tiene que ver con el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. La personificación no prueba que sea una persona. Viste que cuando habló de Dios, dijo, a pesar de que es viento, eso no lo hace algo impersonal. Aquí dice, a pesar de que habla de él como persona, eso no le hace persona. Wow, qué La double standard se ve personificación, ahí. completamente, una hipocresía total, hermano. La Una personificación, manipulación. sí, hermano, No, no, más digo, es una manipulación total de sus total, doctrinas. total. Ellos están dispuestos a negar la personalidad del Espíritu Santo, lo que se está mirando. A como dé lugar, a Wow. como dé lugar. Y si como tengan que manipular el criterio, a como tengan que manipular la evidencia, a como tengan que catalogar la evidencia, cambiar aquí, cambiar allá, lo que sea, they'll do it, lo hacen. Están No, no, dispuestos lo que sea. nosotros podríamos hacer el mismo argumento y decir que Dios no es, que Dios también es solamente un poder, por el mismo criterio que están haciendo el Espíritu Santo Es un la poder. misma evidencia. Exacto, es la misma evidencia. Entonces, la personificación, dice, continúan ellos, la personificación no prueba que sea una persona. O sea, que el testimonio bíblico que te vamos a enseñar ahora sobre la persona del Espíritu Santo se interpreta diferente al testimonio que demuestra la persona de Dios y ángeles, a pesar de que nos demuestra que es una persona así como Dios y ángeles. Mm, Entonces siguen ellos diciendo, es verdad que Jesús se refirió al Espíritu. Sí, they have to confess it. yeah. Tienen que confesar que la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona. No les queda de otra. No pueden escondernos, no pueden arrancar páginas de la Biblia a pesar de que hicieron su propia Biblia completamente manipulada de acuerdo a sus creencias. No pueden arrancar páginas completas de la Biblia. Por lo tanto, tienen que confesar que el Espíritu Santo es presentado como persona. Pero antes de hacerlo, ya te dejaron saber de antemano que esto no es evidencia bíblica para la persona del Espíritu Santo. Esto es personificación. Ujú. So, Okay, ya lo están inyectando a las mentes antes de probarlo, ya antes de enseñarte la evidencia, en lugar antes de de dejar enseñarte la evidencia. en lugar de dejar que la Biblia te hable, te hablaron ellos primero y te explicaron ellos primero lo que eso está diciendo. Wow. Es un control mental completo, Sí. hermano. Bien Esa, tremendo lo que tiene esa, es la sociedad Watchtower. esa es una manera muy buena de ponerle. Antes de que la Biblia te diga qué es lo que quiere decir, la Watchtower ya te está diciendo lo que ellos quieren que tú creas. Son Ya. las creencias de la Watchtower, las creencias de hombre que niegan que el Espíritu Santo es una persona, pero no son coherentes o consistentes con sus propios métodos, como está demostrando el hermano Mike. Continúa, hermano Mike. Que yo recuerde, hermano, en un pequeño paréntesis, que yo recuerde, los testigos de Jehová no podían estudiar la Biblia sin la atalaya, sin razonamiento, sin la literatura Watchtower, explicándoles y guiándoles y diciéndoles a ellos lo que quieren decir todas las cosas. Yep. No podían leerla por su propia cuenta, no Yo podían. tengo unas citas que dicen que si la leías la Biblia sola, la experiencia de ellos era que se perdían y al contrario, si lees solamente la literatura más, estás más en la luz o algo así. Estoy citando Sí, de sí, memoria, pero era la única manera de llegar a la verdad. a ver si hago un video con el hermano Jim Baber documentando eso, porque eso él tiene todo ese material. Pero continúa, hermano. So aquí van ellos confesando a su manera, ¿verdad? Que sí existe evidencia bíblica para la persona del Espíritu Santo. Es verdad que Jesús se refirió al Espíritu Santo como un ayudante y dijo que tal ayudante enseñaría, daría testimonio, daría evidencia, guiaría, hablaría, oiría, recibiría. Además, según el griego original, Jesús usó a veces el pronombre personal masculino para referirse a ese ayudante. En Juan 14, 16, 17, etcétera, etcétera. Entonces, recuerde, hermano, que cuando usaba pronombres neutros es porque él es impersonal, pero cuando usa pronombres masculinos, doesn't matter, sigue siendo impersonal. No El lenguaje, importa. el lenguaje determina su ontología primeramente y después el lenguaje ya no determina. O sea que el pronombre neutro lo hace impersonal. Y si le aplica a un pronombre masculino, sigue impersonal porque ya lo hicimos impersonal y se acabó. Wow. Y no hay nada que lo vaya a cambiar. Esta hipocresía se ve bien claro ahorita como lo estás demostrando, hermano Mike. Bien claro. Yeah. Bien tremendo, hermano. Aquí la sociedad Watchtower
de una manera muy astuta, sin que se eche de ver a clara vista, confiesa que la Biblia sí da testimonio de la persona del Espíritu Santo. Pero note cómo antes de hacer eso, cambia el criterio, le cambia el nombre a la evidencia, a pesar de que es la misma evidencia bíblica de lo que es una persona. No le llama el testimonio bíblico de la persona del Espíritu Santo, le llama la personificación del Espíritu Santo. Y eso es lo tremendo. Cuando declara el testimonio bíblico para la persona de Dios y ángeles, no le llama personificación, a pesar de que es la misma evidencia bíblica en todos los casos. Tanto Dios y ángeles son espíritu celestial. Sabemos que son personas porque las escrituras dan testimonio de su persona. Pero cuando la Biblia nos da ese mismo testimonio de la persona del Espíritu Santo, de repente ese mismo testimonio bíblico ya no vale. Y lo tenemos que reinterpretar como personificaciones. Increíble. La sociedad Watchtower le llama a eso razonamiento a partir de las escrituras, pero en realidad eso se llama manipulando el criterio a mi manera. Aquí se vale, aquí no se vale. Eso se llama hablando por ambos lados de la boca, hermano. El testimonio bíblico para la persona de Dios y ángeles que afirman por un lado de la boca es el mismo testimonio bíblico para la persona del Espíritu Santo que niegan por el otro lado de la boca. Pero, yo no creo que ellos, yo no sé si ellos han visto eso, hermano. Para decir la verdad, yo no creo que ellos, los testigos de Jehová, han escuchado esto antes o han visto esto que está diciendo. Pero por eso yo pienso que este estudio es muy importante porque lo está haciendo muy claro. Y es triste que sí, claramente están manipulando y no aceptando lo que les conviene. Sí, hermano, primero Dios, que el Espíritu Santo, quien es el único que puede guiar al ser humano hacia toda verdad, penetre sus corazones, abra sus ojos espirituales para que vean quién realmente es el Espíritu Santo. Amén. Pero sigamos aquí mismo en perspicacia. No es raro que en las escrituras se personifique algo que en realidad no es una persona. En el libro de Proverbios, capítulo 1, capítulo 8, se personifica la sabiduría, y en el hebreo original, así como en las traducciones españolas, se le da el género femenino. La sabiduría está siendo personificada también en Mateo 11, en Lucas 7, y se dice que tiene obras e hijos. Cuando el apóstol Pablo habla del pecado, la muerte y la bondad inmerecida, los personifica como reyes en Romanos capítulo 5, versos 14 y 17. Dijo que el pecado recibía incentivo, obraba codicia, seducía y mataba. En Romanos 7, 8 al 11. Sin embargo, es obvio que Pablo no quería decir que el pecado fuese en realidad una persona. Stop. Aquí hay algo bien importante. Bien importante. Aquí quiero que vean algo clave de lo que la sociedad Watchtower está declarando aquí en cuanto a la personificación. Cuando las escrituras nos presentan una personificación, va a ser algo fácil de detectar. No va a ser misterioso, no va a ser escondido, no va a ser raro, va a ser algo fácil de ver, algo fácil. La Watchtower aquí usa la palabra obvio. Obvio, dice, es obvio que Pablo no quería decir que el pecado fuese en realidad una persona. Es obvio que esto es una personificación. En otra palabra, cuando la escritura esté personificando algo que realmente no puede ser una persona, va a ser algo fácil de ver. Y esto nos lleva a la pregunta céntrica del tema ahora mismo. ¿Cómo podemos saber cuando el referente de un pasaje bíblico es una personificación y cuando el referente de un pasaje bíblico es realmente una persona? How do we know? How can we tell? La sociedad Watchtower nos ha dado dos claves. Uno, el contexto es lo que te va a demostrar el sentido de la palabra espíritu.
si se refiere a una persona o si se refiere a algo que no es persona, el contexto te lo va a demostrar. 2, cuando la Biblia esté personificando algo, va a ser algo obvio, va a ser fácil de ver. No va a ser misterioso, ni difícil, ni complicado para entender que está personificando algo que no es persona. So, 1, el contexto te lo va a revelar. 2, va a ser fácil de ver lo que es una persona. Cuando la Biblia esté personificando algo, el contexto te lo va a demostrar y va a ser bien fácil de verlo. Okay. Acuérdese, eso es lo que la misma sociedad Watchtower ha dado a entender en cuanto a la personificación. Esos son sus criterios que ellos mismos han escrito, que les acabo de leer. Para poder seguir viendo cuán astuto y detestable es el engaño y la falsedad de la sociedad Watchtower, es bien importante que mantenga estos 2 puntos en mente. ¿Amén? Amén. Ok. Muy importante. El principio literario fundamental de la personificación es el siguiente. Listen up. Cuando un pasaje atribuye características o acciones personales a un referente a manera de que no se puede interpretar literalmente, entonces el pasaje está usando personificación. En otras palabras, cuando un pasaje atribuye características o acciones personales a un referente, pero la realidad ontológica de ese referente lo contradice. Si esta señal no está presente, entonces el pasaje no está utilizando la personificación. Si el significado normativo del sustantivo junto con el contexto no presentan algo que obviamente no puede ser una persona, entonces no es personificación. Okay. Se lo explico vamos a simplificarlo más todavía, hermano. Mire, es obvio que la sangre de un ser humano no puede literalmente llorar como llora una persona en el suelo. Solo puede llorar como llora una persona en personificación. Es obvio que los ríos del campo no pueden literalmente aplaudir como aplauden personas. Solo pueden aplaudir como aplauden personas en personificación. Es obvio que árboles de madera no pueden hablar en lenguaje humano como hablan personas. Solo pueden hablar como hablan personas en personificación. Ahí mismo en Jueces capítulo 9 del 16 al 20 te lo confirma que es pura metáfora. En otras palabras, tal como lo expresa la sociedad Watchtower cuando nos dice que es obvio que el apóstol Pablo no quería decir que el pecado fuese, es obvio que Pablo no quería decir que el pecado fuese en realidad una persona. Cuando la realidad ontológica del referente no permite que se pueda interpretar en sentido literal, entonces se puede interpretar en sentido figurado, como una personificación. Pero cuando se esté presentando un referente que sí puede ser literalmente una persona, entonces se interpreta literalmente como una persona y no en sentido figurado como una personificación. Man. Y ahí está el primer problema que tienen que confrontar los testigos de Jehová. Porque cuando escudriñamos los pasajes del Nuevo Testamento que describen a la persona y la obra del Espíritu Santo, esta primera clave que se necesita para la personificación, que ellos mismos apoyan en su literatura, no está presente. Porque la Biblia nos confirma que la realidad ontológica de un espíritu es que sí puede ser una persona. Y por lo tanto, eso es la primera señal de que no es personificación. En la nueva traducción del Nuevo Mundo vimos que Dios es un viento, es espíritu, es neuma. Juan 4:24, Dios es un espíritu, de acuerdo a la misma traducción Nuevo Mundo. Y no importando que la Biblia declare a Dios como un viento celestial, eso no cambia que sea una persona. Y por más veces que la Biblia le aplique el lenguaje metafórico en sentido figurado a Dios, tampoco puede cambiar que Dios es persona.
Y si la sociedad Watchtower tuviese tan siquiera una gota de integridad moral y aplicara este mismo criterio para el Espíritu Santo, como se lo aplica a Dios y ángeles, entonces tendrían que confesar que el Espíritu Santo es una persona y no una personificación. Un espíritu bíblicamente sí puede ser persona, y para que sea personificación tiene que estar personificando algo que no puede ser persona. El Espíritu Santo no es literalmente una piedra, no es literalmente el agua de un río, no es literalmente fuego ni electricidad. El Espíritu Santo no es nada que fuese imposible de ser una persona. El Espíritu Santo es literalmente eso mismo, un espíritu celestial. Y bíblicamente un espíritu celestial sí puede ser persona, y por lo tanto, al igual que Dios y ángeles celestiales, el Espíritu Santo no puede ser personificado. Y vamos a aclarar esto todavía más simple todavía. Miren, una de las primeras y principales razones que la sociedad Watchtower dice que los ángeles tienen que ser personas es porque poseen inteligencia y tienen la facultad de hablar el lenguaje humano. Watch this. Ángel, perspicacia para comprender las escrituras, volumen 1, páginas 138 y 139. Ángel, la definición de ángel. No son fuerzas impersonales. Como seres inteligentes, los ángeles pueden comunicarse uno con otros y hablar diversos idiomas humanos. All right, let's see if that's true. Vamos a ver si es cierto que la Biblia presenta a ángeles y cumple este criterio de que ellos mismos ponen de lo que es una persona. Hechos, capítulo 8, versos 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. ¿Ok? De acuerdo a la sociedad Watchtower, este ángel posee inteligencia. Mire, tanto así que hasta conoce de geografía y puede instruir a Felipe hasta el lugar exacto donde él quiere que Felipe vaya. Now, watch this. Esto es clave. El hecho de que Felipe literalmente hace lo que el ángel le ordena, te dice que el ángel no habló en sentido figurado de personificación, porque Felipe literalmente escuchó y literalmente entendió y literalmente obedeció lo que el ángel literalmente le dijo. Amén. Entonces aquí vemos que es cierto lo que dice la sociedad Watchtower en cuanto a la persona de ángeles, que a pesar de que son viento incorpóreo, son personas. Y la manera en que la Biblia te lo revela, que te revela que son personas, es porque los presenta como seres inteligentes que literalmente hablan con otras personas en lenguaje humano. All right. Perfecto, excelente. Vamos a ver otro ejemplo de este mismo criterio, de este mismo argumento de la sociedad Watchtower, a ver cómo se cumple en Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, otro espíritu, no ángel, pero espíritu de igual manera: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí tenemos otro ejemplo perfecto, igualito al otro, de un espíritu con inteligencia y habilidad de literalmente comunicar el lenguaje humano. El hecho de que Saulo y Bernabé literalmente hacen lo que el Espíritu Santo les ordena, te dice que el Espíritu Santo no habló en sentido figurado de personificación, porque literalmente escucharon, literalmente entendieron y literalmente obedecieron lo que el Espíritu Santo literalmente les dijo. Entonces, al igual que el ángel, en Hechos 8:26, el Espíritu Santo posee los mismos atributos de inteligencia y la misma habilidad de literalmente hablar con otras personas en lenguaje humano. Eso es un testimonio bíblico irrefutable, basado en los mismos criterios de la sociedad Watchtower para lo que es persona, para que cuando un espíritu es presentado como persona y no personificación como el ángel. Es lo mismo aquí en este
caso del Espíritu Santo. Es testimonio bíblico irrefutable de que el Espíritu Santo es literalmente una persona. Sí, hermano, lo deberían de aceptar. Estoy mirando el texto, Hechos 13, del 1 al 3. El Espíritu Santo dio una orden, apártame, identificó a dos personas, a Bernabé y Saulo, tiene conciencia de otras personas, apártame, tiene conciencia de personas, te da una razón para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo también los llamó. O sea, el Espíritu Santo da la orden, tiene conciencia de dos personas que no son él, y te da la razón para la obra, y luego te dice que él los ha llamado. No hay ninguna diferencia entre lo que hizo el ángel en Hechos 8 y lo que hace el Espíritu Santo aquí en el capítulo 13 de los Hechos. Lo que usted acaba de presenciar no es más que otro ejemplo claro de la deshonestidad y la hipocresía de la sociedad Watchtower, a donde la Biblia nos presenta lo que ellos mismos consideran testimonio inequívoco, que confirma la persona de ángeles. Pero cuando la Biblia nos presenta ese mismo testimonio inequívoco para la persona del Espíritu Santo, de repente ese mismo criterio, ese mismo testimonio bíblico ya no vale. No confirma la persona, confirma que un ángel es persona, pero no te confirma que el Espíritu Santo es persona. Pero la pura verdad es que no existe absolutamente nada en ninguno de los dos pasajes que indique una personificación, hermano. Y es bien detestable la forma en que la forma tan engañosa en que operan estos individuos de la sociedad Watchtower para seguir engañando a sus seguidores. Ellos dicen que una personificación es algo obvio, que se echa de ver a clara vista. Pues ¿sabe qué? Aquí en Hechos 13, del 1 al 3, lo que es obvio, lo que se echa de ver a clara vista es que se trata de una persona quien es literalmente está hablando con los apóstoles igualito como lo hace el ángel en el capítulo 8 de los Hechos. Recuerde, mi hermano, que para que sea una personificación tiene que ser algo que no puede ser persona. Lo voy a simplificar todavía más, hermano, para que nadie se quede sin entender, hermano. Mire, si yo llego a su casa y usted me pregunta, ¿quién le dijo a usted que viniera aquí a esta hora? Y yo le respondo, pues mis zapatos me hablaron anoche y me dijeron que viniera aquí a esta hora. Pues eso es personificación, hermano. Eso es metáfora, eso es personificación, eso es en sentido figurado. ¿Por qué? Porque la realidad ontológica de un zapato no permite que se pueda interpretar en sentido literal. Es obvio que un zapato no tiene la capacidad ontológica para ser una persona. Es decir, por cuanto un zapato no tiene la capacidad de poseer inteligencia ni la facultad de hablar el lenguaje humano para que decirte que te vayas a un lugar, eso se tiene que interpretar en sentido figurado. Y por lo tanto, eso es personificación en sentido figurado. No se puede interpretar literalmente, se tiene que interpretar en sentido figurado. Ahí está la personificación. Ahora bien, si yo llego a tu casa y usted me pregunta, ¿quién le dijo a usted que viniera aquí a esta hora? Y yo le respondo, pues un espíritu me habló anoche y me dijo que viniera aquí a esta hora. Eso no es personificación. ¿Por qué no? Porque eso sí se puede interpretar literalmente, en sentido literal. Bíblicamente, un espíritu sí puede ser un ser viviente y personal. Y por cuanto bíblicamente un espíritu tiene la capacidad de poseer inteligencia y tiene la facultad de literalmente hablar el lenguaje humano con otras personas, entonces eso es en sentido literal. El hecho de que la sociedad Watchtower aplique sus argumentos de manera tan sucia, engañosa y deshonesta, eso es otra cosa. Lo que sí hemos podido ver con claridad completa y total es que si nos basamos en el argumento de la sociedad Watchtower para la persona de Dios y para la persona de ángeles, vemos que la Biblia nos presenta ese mismo testimonio inequívoco para la persona del Espíritu Santo. Y esto le confirma a todo aquel que escudriña la Escritura de corazón sincero que el Espíritu Santo es una persona y no una personificación, hermano. Wow, esto está muy claro lo que está diciendo, hermano. Creo que todas las personas están entendiendo lo que está diciendo. Básicamente, lo que ellos dicen que es lo que hace a una persona,
por ejemplo, como a Dios o los ángeles o los demonios o lo que sea, es cuando esas mismas cosas, cuando se le aplican al Espíritu Santo, no las siguen igual. Significa una personificación para ellos. O sea, básicamente no son consistentes o coherentes con su manera de interpretación, porque ya se han dado a creer una doctrina que está dispuesto a negar la personalidad del Espíritu Santo a toda costa, y lo van a negar y presuponen esto y no dejan la Biblia hablar como debe de hablar, como habla para los otros textos, para determinar la personalidad de ángeles, demonios y Dios. Pero cuando es el Espíritu Santo, ellos ya vienen con la preposición de que no puede ser una persona. Es muy interesante como las sectas niegan cosas así, hermano, como algunos digan que Jesucristo no puede ser el Hijo de Dios antes de la encarnación, no puede ser. El Espíritu Santo no puede ser una persona. Mira, el diablo siempre ha negado algo de Dios. The New Age Movement niegan que Dios, que el Padre es una persona, que solamente es ellos dicen que es solamente una fuerza. Los testigos de Jehová niegan la personalidad del Espíritu Santo. Los unicitarios niegan la personalidad del Hijo antes de la encarnación. Como dije, los New Age Movement niegan la personalidad del Padre, porque solamente es una fuerza. Siempre el diablo siempre quiere negar la personalidad de uno de los miembros de la doctrina de la Trinidad, porque eso es lo que ataca más el diablo. Las sectas atacan más que nada a la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué será que hacen eso? No sé, porque yo creo que eso sí es obvio, porque saben que eso es bíblico. Ellos, y ahí está la clave, hermano, ¿qué es lo que lleva a la sociedad Watchtower a este tipo de engaño, de hipocresía, a este tipo de manipulación de la evidencia, a este tipo de doble estándar? Lo que los lleva a establecer sus criterios para luego manipularlos de manera tan engañosa no es ninguna otra cosa que su stance, su doctrina, su posición antitrinitaria. Nada más, nada más. Si ellos, de no ser antitrinitarios, ellos pudieran fácilmente, sencillamente aceptar la evidencia bíblica y dejar que la Biblia hable por sí misma, tal como lo hace. Pero no pueden porque si el Espíritu Santo es persona, por cuanto es increado y eterno, ya la vez que es persona, es Jehová. Y si es Jehová y es una persona divina y no es el Padre, eso es evidencia contundente que apoya la doctrina de la Santa Trinidad. Y después tienen a dos personas eternas. Ya tienes un Dios que no es unitario, exacto, que no es unipersonal. Y si a la vez que tengas un Dios que ya no es unipersonal, queda destruido todo el sistema doctrinal y herético de la sociedad Watchtower. Lo que tienen que hacer todos es dejar la Biblia hablar por sí mismo y aceptar lo que dice y ser humildes y decir, ¿sabes qué? Hay cosas de Dios que no entiendo completamente cómo es que Dios puede ser Dios en su ontología, pero esto es lo que dice la Biblia. La Biblia sí habla del Espíritu Santo, que es una persona. Y es bien importante. Habla que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero la Biblia dice que solamente hay un Dios. Hay cosas de Dios que no vamos a poder comprender, pero tenemos que dejar la Biblia hablar. No decir, bueno, si yo no lo puedo entender, no lo voy a aceptar. No, porque ese es el humanismo que pone al hombre antes de Dios y dice, yo tengo que entender a Dios de mi manera, porque si yo no lo puedo comprender con mi mente finita, no puede ser Dios. ¿Qué tipo de arrogancia es eso del ser humano? Y es bien importante este tema, hermano, porque todo comienza con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ilumina el corazón del ser humano para revelarle al verdadero Hijo de Dios. Entonces, si no tienen al Espíritu Santo correcto, no van a poder conocer. Si no conocen al Espíritu Santo correcto, cuanto menos van a poder conocer al verdadero Hijo. Y el Hijo es quien revela al Padre, no van a poder conocer al verdadero Padre tampoco. Entonces van a estar adorando para siempre un Dios completamente distinto al que revela la palabra de Dios, hermano. Ellos tienen al Espíritu Santo de la Watchtower, al Jesús de la Watchtower y al Dios de la Watchtower, pero no es el Dios, ni el Jesús, ni el Espíritu Santo de la Biblia. Creo que este video que tú has hecho, esta lectura que nos has dado tú, hermano Mike, ha destacado muy claramente qué es lo que pasa cuando hablamos con los testigos de Jehová en el tema del Espíritu Santo, y muchas gracias por compartir esto con nosotros. Muchas personas
me escriben y me dicen que te mandan saludar, que muchas gracias por tus clases, porque han aprendido mucho. Yo también te saludo mucho y te doy gracias por tu tiempo que has invertido. Amén. Este video yo sé que les va a ayudar a ustedes. Para ustedes, personas que están mirando este video, por favor, denle un like a este video si en verdad han aprendido algo de aquí del hermano Mike y de estos videos, si les gustan, denle un like. Y si quieren escribirle un correo electrónico del hermano Mike, ¿cuál es tu email otra vez? Mike.latorre@yahoo.com. Ok, gracias. Y el mío es luisreyes440hp@yahoo.com. Y gracias a todos ustedes. Y creo que vas a hacer más videos de eso. Hermano Mike, tienes más información. No sé cuántos más, dependiendo del tiempo y cómo se van desarrollando, pudiera ser de 2 a 3 más. No estoy seguro todavía. Excelente, excelente. Este video, de verdad, Brother Mike, hace muy claro cuál es el problema céntrico cuando hablamos con los testigos de Jehová en el tema del Espíritu Santo. Amén. El tema céntrico es que no son coherentes con sus propios métodos para determinar la ontología de una persona cuando se refiere a Dios, ángeles, espíritus, demonios, lo que sea. Amén. Puras presuposiciones. Bueno, Brother Mike, muchas gracias y Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gracias a usted. Amén.